Bienvenidos a todos, espero que estéis muy bien. Bueno, vamos a hablar de la luna nueva en Cáncer, que la vamos a tener el día 17. Va a ser en el grado 24-55, casi ya en el grado 25 de Cáncer, y coincide además el mismo día en el que tenemos la transición del eje nodal, el momento en el que el nodo norte entra en Aries y el nodo sur entra en Libra. Y nada, es casualidad. En astrología siempre, como suelo comentar, y como bueno, comentamos todos los astrólogos, los eventos astrológicos no hay que verlos de manera aislada, todo va unido. Y no es casualidad que se dé esta luna nueva en Cáncer, que se va a dar en oposición con Plutón, siendo la última luna nueva en mucho tiempo que vamos a tener en oposición con Plutón en Cáncer, una luna en Cáncer, porque Plutón está en Capricornio. La única manera de que esta luna se dé en oposición con Plutón es cuando Plutón está en Capricornio y está ya terminando ese tránsito, porque ya a partir de enero de 2024 vuelve a Acuario. Por tanto, es un momento, desde mi punto de vista, potente, va a ser una energía bastante potente, luego compartiré la carta. Y la luna, siempre una luna nueva marca como ese inicio en esa área de nuestra carta, y la luna en Cáncer es muy sensible, es una luna hipersensible, es una luna que tiene mucha capacidad incluso de poder sentir o intuir las necesidades de otras personas, es una luna que es muy nutricia, muy contenedora, muy protectora para los demás también, es una luna incluso que puede estar como muy arraigada a las emociones incluso de la propia madre también. Es una luna que de alguna manera intuye con mucha facilidad esas emociones y se puede traer incluso una carga en cuanto al bagaje ancestral, familiar, sobre todo de las mujeres de la familia. Siempre depende de aspectos que tenga la luna en la carta, ubicación, pero generalmente la luna en Cáncer está muy conectada con las mujeres de la familia y con la madre en sí. Por tanto, al tener una oposición con Plutón, como se va a dar esta luna, es un momento muy interesante y es un comienzo, como decía en esa área de nuestra carta, desde un final, diría yo. Es un momento muy interesante para poder soltar dinámicas familiares, algo que de alguna manera nosotros hacíamos como casi sin pensar, una forma de reaccionar, emociones que vienen como muy arraigadas del pasado que de alguna manera nos estaban limitando. Es un momento maravilloso este proceso, de hecho desde una semana antes ya se está sintiendo siempre la lunación y también una semana después, pero abre un periodo de 6 meses en esa área de nuestra carta y es un periodo maravilloso para poder hacer cualquier proceso terapéutico que nos pueda llevar a liberar esas emociones que estén como muy arraigadas o incluso temas de patrones heredados también de la familia, porque la luna en Cáncer, como decía, tiene mucho que ver con patrones también familiares y esta oposición con Plutón nos puede movilizar emociones incluso que nos dan como cierto miedo o que no queríamos ver o que de pronto vamos a ver. También es la luna y el sol en conjunción para que se dé una luna nueva. Entonces van a estar haciendo esta oposición con Plutón y se pueden dar situaciones que de alguna manera nos hacen sacar cierta fortaleza o que tenemos que aceptar ciertos finales también. Siempre una luna, un sol, oposición con Plutón, podemos sentirnos como, es como indefensos o como que hay algo externo que me agrede. Es un poco la sensación que se puede sentir. Mueve emociones turbulentas, mueve emociones que son a veces como de miedo, como de cierta impotencia, que hay que saber transitar y sobre todo aceptar los finales. Pero desde mi punto de vista, al ser Capricornio, que son estructuras también, al ser una luna, que son emociones muy profundas en Cáncer y que vienen del entorno familiar, creo que es un momento idóneo para poder romper todas esas estructuras que vienen del pasado, que vienen de la forma de funcionar incluso dentro de mi círculo familiar, que pueden venir de la relación con mi propia madre, con la familia, con la infancia, el hogar en el que yo he crecido, ancestros, linaje, que de alguna manera a mí me han estado coaccionando en el sentido de no poder vivir mi propia vida, limitando. El poder soltar de alguna manera renuncias, incluso cuando somos conscientes que nosotros queremos ir como en una dirección de vida y hay siempre ciertas situaciones que parece que lo sabotean, que podemos ver como que nos cuesta mucho poder manifestar eso en nuestra vida. Ahora es un momento muy propicio para poder observar de alguna manera qué se repite en mi vida, qué situaciones se están repitiendo constantemente y situaciones además que se repiten constantemente y que vienen repetidas de alguna manera también en mi propio linaje, observar en mi familia, mi madre o mujeres de la familia, el hogar, el entorno en general, donde se han podido dar circunstancias de este tipo también. Porque ahora es un momento muy bueno para poder tener como esa toma de conciencia y para iniciar una nueva dinámica, una manera diferente de yo relacionarme con mi mundo emocional, porque no es casualidad que venimos de una luna llena en Capricornio, que toca hacernos responsables de nuestro mundo emocional, el aprender a delegar, el ser nuestro propio padre y nuestra propia madre a nivel interno, y ahora una luna nueva en Cáncer para iniciar, para que se dé inicio de esa nueva manera de sostenernos, de contenernos, de nutrirnos emocionalmente. Se tiene mucha capacidad, como decía, con una luna en Cáncer, de poder nutrir, cuidar y proteger a otros, mucha sensibilidad.
pero siempre nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar a otros de la mejor manera y para que esa ayuda que yo pueda ofrecer a otros no me esté llevando a un abandono. Para cuando yo doy un sí a otros y me ofrezco para algo que no sea un no en mí. Entonces, observar donde de alguna manera nosotros muchas veces no nos permitimos ese autosostén o no queremos ver muchas emociones también, porque la luna en oposición con Plutón nos la va a mostrar. Y es un comienzo de una nueva manera dinámica de relacionarme con mi mundo emocional en esa área de la carta donde se esté manifestando esta energía de la luna. Voy a compartir la carta. Bueno, como veis, la luna en conjunción con el sol, una luna nueva en Cáncer, al final de Cáncer, en el grado 24-55, ya casi 25, se siente también 5 grados antes, 5 después, en oposición con Plutón. Un momento idóneo para poder soltar el pasado, es soltar emociones que vienen del pasado que de alguna manera nos están impidiendo vivir el presente y poder crear el futuro. Entonces ahora es el momento de poder liberar emociones que nos mantenían encerrados en el pasado, sentir de alguna manera que me cuesta mucho avanzar, ver de dónde vienen esos límites que me estaban impidiendo ese avance, porque como decía, el nodo norte llega a Aries, el nodo sur a Libra, y el nodo norte en Aries nos va a pedir durante estos 18 meses, por eso se da esta luna también para ese nuevo comienzo en esa área de nuestra carta, el redescubrirnos, el conectar con nuestra identidad auténtica, con nuestra autonomía, el liberar todo aquello que nos está impidiendo el vivir nuestra propia vida, tomar esas riendas de nuestra vida. Es un periodo para soltar la necesidad también de aprobación constante de otras personas. Venus va a estar muy, muy cercano a retrogradar, empieza la retrogradación el día 23 y Venus ese mismo día va a cambiar de ser el regente del nodo norte por el regente del nodo sur. Por tanto, es una luna muy emocional, muy familiar, que nos saca de dinámicas familiares para comenzar un nuevo camino en esa área de nuestra carta, donde va a haber cambios y transformaciones muy potentes en cuanto a vínculos. Por supuesto que esto es algo que se va a estar dando durante estos 18 meses y también con temas económicos, con temas en cuanto a cómo yo me relaciono también con mis propios valores, porque nace como una nueva manera de valorarme también. Y eso tiene mucho que ver también con este nodo norte en Aries que nos está pidiendo el conectar con esa autonomía, el liberarnos de condicionamientos y de patrones familiares que me están impidiendo ser yo. Y no quiere decir el nodo norte en Aries el conectar con esa individualidad o impulsividad donde yo no tengo presente a un otro, porque el nodo sur está en Libra. El nodo sur requiere que tengamos presente a un otro, pero que el tener presente a otras personas o mantener contentos a otras personas, y esto puede ser un tema muy inconsciente, con una luna en Cáncer, también oposición Plutón, esas lealtades familiares que por mantener contentos a otros yo me estoy impidiendo a mí misma o a mí mismo ser quien realmente soy. Esa culpabilidad por ser fiel a personas en la familia que no han podido hacer algo en concreto. Entonces, si todos han sufrido, yo sufro. Si les iba mal en un área, a mí también me tiene que ir mal. O si todos hicieron algo, yo tengo que seguir como esa costumbre, digamos, y a lo mejor es algo que realmente no va para nada con quien yo soy. Y que se dé justo esta luna nueva en este momento también del cambio de eje nodal, pues es una oportunidad maravillosa desde mi punto de vista para poder romper con todos esos patrones, lealtades que de alguna manera me están impidiendo cumplir con lo que es mi destino de vida. Todo aquello que de alguna forma me ha hecho renunciar a mí, cuando yo estaba renunciando a quien realmente soy por estar formando parte de, de un entorno o de una dinámica familiar donde realmente hay circunstancias que no van con mi propia personalidad. Entonces es el momento de ser muy fiel a nosotros mismos, de poder soltar esas lealtades de una forma amable, diplomática, hasta el nodo sur en Libra, además soltando el miedo a quedarme solo, porque muchas veces con el nodo norte en Aries también podemos sentir, y con este trabajo también a veces de soltar esas lealtades o dinámicas familiares, que me voy a quedar solo. Entonces aquí hay un aprendizaje en cuanto a que primero yo me estoy quedando solo o sola cuando yo no me estoy permitiendo ser yo, porque me estoy ignorando a mí mismo. Entender que yo tengo que pertenecer a mi familia o a mi entorno, pero siendo quien realmente soy. Entonces, pertenecer a ese entorno, mostrando todo aquello mío que es particular, que muestra mi individualidad y que eso sea un aporte, incluso para los demás, o quizás el darme el permiso de conectar con ese nuevo camino, con lo que es mi destino de vida, puede que incluso inicie también un nuevo camino a nivel de linaje en mi propia familia, cuando tengo la capacidad de soltar esas emociones que me mantenían encerrado en el pasado, que me mantenían un poco encarcelado, que es la luna y el sol con Plutón, que puedo de alguna manera incluso sentir que mi identidad se siente amenazada también con el sol en oposición con Plutón. Se pueden dar situaciones que de alguna manera lo sienta de esta forma,
pero tenemos otros aspectos acompañando a esta luna que nos ayudan a ponernos en nuestro lugar, donde corresponde, y a verlo de una manera mucho más compasiva, porque la luna y el sol también está haciendo el trígono con Neptuno, que esto favorece muchísimo también cualquier proceso terapéutico en cuanto a ver las circunstancias desde la compasión, no desde el enfado, no desde el límite, sino siendo compasivos con nosotros mismos y con ese entorno familiar, entendiendo los límites, ¿no? Y las circunstancias también que se han dado en todas las familias, que de alguna manera personas no han sido capaces a lo mejor de poder hacer lo que querían hacer o de poderlo hacer de mejor manera, situaciones muy arraigadas al pasado que también tienen que ver con el contexto social incluso que se vivía, poderlo entender desde una mirada mucho más elevada, más amorosa, más compasiva, pero dándonos el permiso de disolver y de soltar, que es este Sol y esta Luna con Neptuno. Además también tenemos a Saturno retrogrado en Piscis, que también ayuda con todo este proceso y está en oposición con Marte y en oposición con Venus. Entonces, observar esos límites externos que se han presentado en mi vida realmente que estaban hablando de una limitación interna que yo tengo. Y Piscis nos ayuda, Saturno en Piscis, a verlo con claridad, a ver la realidad tal y como es, para poder empezar a hacernos responsables, como decía, con la luna en Capricornio, de lo que nos tenemos que hacer responsables y no evadir las responsabilidades que nos corresponden, por supuesto, y poder liberar esa carga emocional. El Sol y la Luna también lo hace trigo, hace sextil que diga con Urano, que esto ayuda mucho también a esa liberación, a desapegarnos. Es una energía que nos ayuda, la Luna con Urano, a poder ver esas emociones de una manera mucho más desapegada, de una manera también mucho más liberada, de alguna manera, podernos liberar más fácilmente y tener como salidas creativas, incluso para ese nuevo capítulo que se tiene que dar en nuestra vida. Mercurio está en Leo, además, Mercurio en Leo es una energía muy creativa, es una energía que nos ayuda a poder expresar nuestras emociones de una manera, incluso a veces puede ser como exuberante también. Es una energía muy social, muy simpática, sumamente positiva para poder incluso expresar cosas que nos nacen también del corazón, es expresar lo que nos nace de nuestro corazón con mucha fuerza, con confianza, con optimismo, pero hace una cuadratura con Júpiter. Entonces, cuando está en cuadratura con Júpiter, a veces podemos exagerar mucho, exagerar nuestras emociones, o también con la energía baja de Mercurio en Leo tiene mucho que ver a veces con la soberbia, con creernos poseedores de la verdad, o que solamente importa nuestros pensamientos o nuestra palabra o nuestras emociones. Entonces tenemos que tener como muy en cuenta también al otro cuando se tiene este emplazamiento y entender, incluso diría yo, Mercurio con Júpiter bien integrado, da mucha creatividad para poder manifestar en la realidad, tener ideas creativas que nos puedan traer abundancia, incluso que nos conecten con nuestros dones y nuestros talentos, porque está Júpiter en Tauro, pero también entender la importancia de que en nuestra vida haya un sentido, de que en nuestra vida haya un propósito, de tener un propósito en mi vida, no vivir la vida que otros quieren, no vivir una vida marcada por limitaciones que puedan venir de lo social o de lo familiar, sino vivir una vida realmente que a mí me representa, donde yo tengo un propósito, donde mi vida tiene un sentido, yo me levanto siempre con algo que quiero hacer o que quiero lograr, o lo que yo hago está puesto de alguna manera también al servicio de los demás, y cuando la vida tiene un propósito y un sentido, de alguna manera es como que ya tenemos una dirección más clara y más marcada. Entonces Mercurio en Leo nos está dando también con Júpiter como esta visión, y esta luna y este Sol también nos está dando esta visión en Cáncer de poder reescribir, digamos, un nuevo capítulo en nuestra vida, libres de condicionamientos, de emociones limitantes que nos mantenían encerrados en el pasado. Es soltar el pasado para conectar con el presente, para construir nuestro futuro. Un futuro donde nuestra individualidad manda, donde nuestra autenticidad manda, donde tenemos la valentía de ser soberanos de nuestra vida, de tomar las riendas de nuestra vida con el nodo norte en Aries, desde esa energía alta, porque la energía baja es esa impulsividad de me lanzo de cabeza, no veo a nadie más que lo que yo quiero, a mí mismo. Entonces, desde esa empatía. Es yo sigo mi camino, pero en empatía, también teniendo en cuenta a los demás, pero ese tener en cuenta a los demás que no signifique sentirme yo limitado. Tenéis el vídeo de todas formas también del eje nodal en mi canal que hice con Juan Carlos Gómez, y que hablamos además del tránsito por cada casa, por si no lo habéis visto o lo queréis recordar. Pero es un cambio radical de energía al tener este emplazamiento, es una conexión totalmente con nuestra individualidad, con nuestra identidad. Se van a dar muchos cambios en relaciones de todo tipo, sin duda, relaciones que nos mantenían de alguna manera aprisionados, o donde nosotros a lo mejor no éramos justos también con otras personas. Observar cómo nos relacionamos, porque Venus retrógrado nos va
a traer mucha revisión en relaciones, pero también en la relación con nosotros mismos. Si nos relacionamos desde el lugar de estar siempre en la complacencia y olvidarnos de lo que nosotros realmente queremos, o si por otro lado estamos más pendientes de lo que nosotros queremos y necesitamos y a lo mejor no somos justos con las otras personas o no vemos los detalles que tienen otras personas con nosotros, de alguna manera estamos más en el modo demanda, porque hay que equilibrar ese modo demanda con ese modo recibir, que haya un equilibrio en el dar y recibir en las relaciones de todo tipo, ya sea de familia, personales, de pareja o de trabajo, y donde no haya ese equilibrio, pues vamos a tener lecciones, sin duda, lecciones para conectar con nuestra autonomía, si estamos en el lado más de la complacencia, o lecciones también para aprender a valorar a un otro y a ser justos también con lo que otras personas nos entregan si estamos más en el otro lado. La luna en cáncer, como decía, es una luna hipersensible, sin duda, con esa capacidad de intuir y de sentir las necesidades de otras personas, pero siempre el aprendizaje también es hacerme cargo de mi mundo emocional, porque también puede haber a veces se pueden dar dinámicas de dependencias emocionales. Entonces ahora tanto el tránsito de Venus retrógrado, el cambio de eje nodal, es un periodo muy propicio para podernos liberar al tener esa oposición con Plutón de ciertas dependencias emocionales, aunque nos puede dar como cierto miedo en muchos momentos también con esta oposición con Plutón o por lo menos podernos liberar de emociones que nos mantienen en cierto miedo en cuanto a conectar con nuestra independencia, con nuestra individualidad, con nuestra identidad también, para poder crear ese nuevo camino. Es un momento de escuchar mucho nuestro instinto y estar como muy conectados a nivel muy emocional con nuestras entrañas, que tiene que ver también la luna en cáncer en cuanto a poder iniciar ese nuevo camino confiando plenamente en nuestras propias decisiones. Yo diría que se inicia un periodo con esta luna nueva, es un muy buen periodo, como decía, para cualquier trabajo terapéutico, para ir a indagar en ese pasado o en esas dinámicas familiares también, pero donde nuestra voz tiene que ser escuchada. Pero para que nuestra voz sea escuchada, nosotros tenemos que permitirnos expresar nuestra propia voz. Y ahí Mercurio en Leo hace ese trabajo porque trae ideas muy brillantes, una capacidad de podernos expresar con fuerza también, de alguna manera, pero tenemos que darnos como ese permiso de escucharnos. Para poder expresar nuestra propia voz, primero tenemos que aprender a escucharnos y no necesitar tanto la aprobación de otros, la validación de otros, el que nos den ciertos permisos otras personas para llevar el camino, nuestra vida en el camino que nosotros realmente queremos, porque ahora llega ese cambio en esa dinámica de comportamiento, en dinámicas familiares, en maneras de reaccionar, en formas que teníamos a lo mejor de hacer las cosas muy del pasado, quizás de la infancia, de la niñez, muy conectados con situaciones que pueden venir del propio hogar, pero que de alguna manera nos estaba limitando constantemente. Además, vamos a tener también, que se me ha olvidado comentarlo en la carta, la oposición de Marte con Saturno. Marte todavía no estará exacta en el momento de la lunación, pero siempre es un aspecto, todos los aspectos de hecho, se empiezan a sentir mucho antes de que se den exactos. Entonces, Marte en oposición con Saturno, desde luego, es una prueba de conectar con nuestro valor y con nuestro coraje, porque se pueden dar externamente situaciones que nos confrontan, que nos limitan, que sentimos que nuestra voluntad se está poniendo como a prueba, límites externos que nos van a mostrar un límite que tenemos a nivel interno donde requiere este emplazamiento conectar con la autodisciplina, con la determinación, con la fortaleza para ponernos en nuestro lugar. Marte es el regente de Aries, de donde va a entrar ahora el nodo norte. Por tanto, tiene mucho sentido este momento, todos esos límites que podamos ver o obstáculos que se puedan presentar externos, observar dónde nosotros nos limitamos a nivel interno, porque todo lo que se va a ver fuera va a ser una proyección de situaciones internas que nosotros tenemos que resolver y es una oportunidad maravillosa. Además, Marte en Virgo, he dejado en Instagram, de hecho, un reel con todos los aspectos que va a hacer durante este tránsito. Dejaré el enlace también aquí en YouTube, por si, aunque no tengáis cuenta, creo que lo podéis ver igualmente, porque es una oportunidad para poder soltar cargas con Saturno retrógrado en Piscis que vienen del pasado para este nuevo capítulo que se inicia ahora en esa área de nuestra carta, en esa área cáncer de nuestra carta, con esa última oposición a Plutón que vamos a tener en cuanto a Luna en cáncer. Entonces es un periodo destructivo como hace Plutón, pero para construir. Por ello es muy bueno entrar a indagar esas emociones internas y ser muy observadores en cuanto a nosotros mismos, nuestras propias reacciones o qué se moviliza en nuestra vida que nos está hablando de esas partes de nosotros que ya no van más y esas formas de reaccionar, sobre todo esas emociones tan agarradas, esas renuncias que hemos podido hacer en el pasado o que hacemos en el presente y a veces pueden ser cosas muy inconscientes donde de alguna manera estamos viendo que no avanzamos y ahora se nos va a mostrar para poderlo soltar y liberar. Y tal y como he titulado también este vídeo, que es una conocida frase,
no podemos pasar al siguiente capítulo en nuestra vida si estamos constantemente releyendo el anterior. Entonces es momento de dejar ya de leer el anterior en el que estamos en bucle de alguna manera y pasar a un nuevo capítulo en nuestra vida. La energía está presente para ello, pero como siempre digo, en nuestra mano está. Al fin y al cabo somos los creadores de nuestra propia vida y de nosotros depende de la actitud que tengamos ante las circunstancias. Así que espero que os sea de mucha utilidad. Os deseo un feliz verano a las personas que estéis de vacaciones. Yo próximamente las voy a comenzar. Mucho ánimo a las personas que ya hayáis terminado las vacaciones y nos vemos próximamente y os deseo una muy feliz luna nueva y una muy feliz liberación de esas emociones arraigadas del pasado que nos van a ayudar el soltarlas a comenzar ese nuevo capítulo en nuestra vida. Un abrazo muy fuerte a todos.